Capítulo 6. 7 días, una semana por cualquier otra palabra, en punto. Ese fue el tiempo que tomó, 7 malditos días. Y su billetera se estaba quedando vacía en este punto. En serio, solo le quedarán 9000 yo. Fue un poco desmoralizador ver su dinero tan bajo después de tener unos buenos ahorros hace apenas un mes. Pero lo había hecho, había bajado el jutsu e hizo que esos números aumentaran muy bien en el proceso, incluso se hizo un corte en la palma de la mano con un kunai y lo curó solo para asegurarse de que lo había bajado. Nombre. Yurei Daiki. Edad. 13. Capacidad de chakra. 5420, 6400, élite genin. Fuerza. 31, 500. Resistencia. 47, 500. Durabilidad. 31, 500. Agilidad. 31, 500. Taijutsu. 105, 500. Ninjutsu. 55, 500. Genjutsu. 10, 500. Bukijutsu. 15, 500. Control de chakras. 155, 500. Afinidades de los chakras. Rayo, N/A. No tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novicio. Has alcanzado el nivel de un novicio. Taijutsu finalmente había superado los 100 y ninjutsu superado los 50, y todas sus estadísticas físicas habían superado los 30. En un mes, solo en pura habilidad física, se había vuelto el doble de fuerte. Eso fue realmente increíble. E incluso finalmente se las había arreglado para reducir su margen de errores con etiquetas explosivas y podía hacerlas más o menos sobre la marcha. Y bueno, si sobre la marcha significaba sentarse increíblemente quieto y concentrarse durante 5 minutos, pero la semántica. Bueno, no he usado tanto chakra, así que debería estar bien por ahora. Daiki tarareó, estirando los brazos. Bueno, primero antes de ir y tomar una misión, tuvo que irse a casa y dejar atrás sus pesas. No tenía la confianza suficiente para seguir usándolos en una misión. Realmente no tomó mucho tiempo, y se deleitó con la sensación de estar libre de sus pesos. Casi se sentía como si estuviera volando por el aire con lo rápido que se movía sin ellas. Llegó rápidamente al edificio del Hokage, asintió con la cabeza a los guardias apostados en las puertas principales y entró, e hizo un rápido giro a la derecha, dirigiéndose hacia la sala de admisión de la misión. Cuando entró, vio al propio Hokage sentado en el escritorio principal, muchos shinobi repartidos en otros escritorios. Ah, joven Daiki-kun, el Hokage, Hiruzen Sarutobi, lo saludó con una cálida sonrisa mientras entraba y se dirigía hacia el escritorio. Ha pasado un mes desde la última vez que te vi, ¿cómo estás? Las cosas han ido bien, Hokage-sama. Daiki inclinó la cabeza respetuosamente. Decidí pasar el último mes perfeccionándome y volviéndome mucho más fuerte. Se me mostró cuán débil era realmente en la última misión. Eres joven, no te sientas demasiado apurado, muchacho. Hiruzen se rió entre dientes, aunque, tengo que admitirlo, parece que has estado entrenando increíblemente duro, tu chakra ha crecido enormemente desde la última vez que te vi. Se dio cuenta de inmediato, ¿eh? Como se esperaba del Hokage. Sorprendente incluso, que incluso se molestara en recordar a un don nadie débil como él. Un shinobi mayor me ofreció algunos consejos cuando lo vi caminar sobre el agua, me dio una breve explicación de las técnicas de caminar sobre los árboles y caminar sobre el agua, respondió Daiki como explicación. Además de eso, por sugerencia del bibliotecario en el archivo, solicité obtener entrenamiento de médico ninja y desde entonces he aprendido el Mystical Palm Jutsu, y he estado gastando mi chakra al límite, todos los días. Impresionante, tanta dedicación a tu entrenamiento, felicitó Sarutobi. Quizás algún día seas el nuevo médico jefe, superando incluso a mi antiguo alumno. Reflexionó, cálidamente. Daiki sintió que sus mejillas se sonrojaban por el calor que el hombre parecía emitir y agachó la cabeza. Yo, lo dudo, Hokage-sama, estaba más interesado en el Mystical Palm Jutsu para aumentar mi entrenamiento para usarlo en el campo. Ya veo, eso es bastante inteligente de tu parte. Sarutobi dio un pequeño aplauso, aunque, suficiente de este viejo fósil, estoy seguro de que viniste aquí para una misión y no para que te moleste todo el día. No, estoy muy feliz de hablar contigo, Hokage-sama, cuando quieras. La cabeza de Daiki se disparó por instinto y le aseguró al anciano vestido de rojo y blanco, en realidad, había una pregunta que esperaba que hicieras. ¿Podría responder por mí? Oh. Sarutobi levantó una ceja. Soy todo oídos, muchacho, dispara. Si puedo responder, lo haré.
Gracias, respondió el adolescente, se trata de jutsu elemental, o más bien, de entrenar para el jutsu elemental. Recientemente descubrí que tengo afinidad por el elemento rayo y esperaba que pudieras decirme cómo lo entrenaría. Vaya, vaya, no apuntas bajo, ¿verdad? ¿Manipulación elemental a tu edad? Impresionante, Sarutobi se rió entre dientes, honestamente, creo que es demasiado pronto para ti, pero puedo darte algunos consejos. La clave para cambiar tu chakra a chakra relámpago es la fricción, forzando a tu chakra a frotarse contra sí mismo más o menos a altas velocidades, de una manera similar a cómo se puede generar electricidad. Los ojos de Daiki se abrieron, ¿eso era tan simple? ¿Cómo no se dio cuenta? Ya veo. Gracias Okage-sama, esto será increíble para mi entrenamiento. Bueno, espero ver tu progreso en persona un día pronto entonces. El Hokage se rió levemente y agitó su agradecimiento. Ahora, ¿qué tipo de misión te interesa hoy? ¿Un rango de? ¿O tal vez un manivela? Honestamente, necesitaba el dinero, por lo que un rango C sería su mejor apuesta. Espero competir en los próximos exámenes de Chunin, por lo que apuntaré a acumular rangos C, respondió Daiki, así que sí, un rango C, por favor. Hiruzen negó con la cabeza divertido, ¿con el objetivo de competir en los exámenes de Chunin como novato? Tu ambición no es pequeña, respondió, antes de revolver unas cuantas pilas de papel frente a él, ¿qué tipo te gustaría? Yo por supuesto, los mantendré generalmente en rangos C de bajo nivel. Tenemos algunas misiones de entrega y una solicitud de misión de exterminio de bandidos de Land of Nex. Casi se estremeció al pensar en una misión de entrega. Su último intento de uno lo vio asesinado después de todo. Pero exterminio de bandidos en la Tierra de los Cuellos. Eso fue interesante. Por un lado, estaba de camino a Suna según sus cálculos, así que era muy poco probable que se encontrara con alguno de esos cabrones jorobados de piedra. Pero más que eso, ¿no hubo una misión que Naruto hizo en la Tierra de los Cuellos? Donde se topó con una invocación masiva de camaleón disfrazada de castillo, sosteniendo el pergamino de invocación para su clan dentro. Si recordaba bien, el camaleón era absolutamente masivo, posiblemente más grande que Gamabunta, no había duda de que era una invocación de jefe. Y era arriesgado acercarse a la invocación de un jefe con lo débil que estaba ahora. Pero, si pudiera ganarse su lealtad, y supiera que el espíritu de su invocador estaba atado por alguna razón, lo que lo hacía plausible, las posibilidades. Era de alto riesgo y alta recompensa. Tomaré la misión de exterminio de bandidos, Okage-sama. Decidió Daiki. Además, necesitaba acostumbrarse a matar a otros humanos. Bandits sería el mejor paso para comenzar en ese frente. Y estaría ayudando a gente inocente aterrorizada por bandidos. Todo el mundo gana. Excepto los bandidos, pero eran bandidos, así que ¿a quién le importaban? Muy bien, el Hokage enrolló un pergamino y se lo pasó. El cliente se encuentra actualmente dentro de la aldea y permanecerá aquí hasta que complete la misión. No es necesario que lleve a nadie con usted, o proteger a nadie, eres libre de abordar esta misión como quieras. Al completar la misión, una vez que regreses, el cliente nos entregará el pago. Daiki aceptó el pergamino e inclinó la cabeza, tomaré mi equipo y me iré de inmediato, Okage-sama. Respondió. Ten cuidado, Daiki, incluso los bandidos pueden ser peligrosos. Le advirtió el anciano. Daiki le agradeció una vez más después de aceptar sus palabras y se fue a prepararse para su misión. Capítulo 7. A fin de cuentas, no le tomó mucho tiempo llegar a su destino. La Tierra de los Cuellos estaba justo fuera de la frontera de la Tierra del Fuego, justo entre el pequeño territorio en blanco entre esta y la Tierra del Viento. La ubicación de los bandidos ya había sido trazada y todo, se habían instalado en un antiguo puesto de avanzada que realmente no había tenido uso en décadas. La Tierra de los Cuellos ya no tenía shinobi para atenderla. Hacía tiempo que habían perdido su pequeña aldea shinobi durante el preludio de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Si Daiki grababa correctamente, el invocador del clan Camaleón, fue el último shinobi vivo de la Tierra de los Cuellos y su último acto fue invocar al jefe Camaleón. De cualquier manera, se había movido a un ritmo rápido, y cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó a su destino. Eso fue hace 4 horas y media. Actualmente, Daiki se encontraba en lo alto de la rama de un gran árbol, escondido entre el espeso follaje frondoso y demostró el puesto de avanzada que los bandidos habían tomado. No era nada especial, una pequeña salida de unos cientos de pies de largo y ancho, rodeada de paredes de madera.
Había algunas plataformas con antorchas en el interior, pero quedaron sin tripulación. Descuidado. O ignorante. Tal vez simplemente estúpido, Daiki resopló. Tal como estaban las cosas, los únicos guardias que habían estacionado eran dos hombres que permanecían en las puertas, parecían cambiar con otro par de hombres cada 3 horas según lo que reunieron. Según sus observaciones, había aproximadamente 30 miembros en la tribu de bandidos, lo que coincidía con las estimaciones en el pergamino de la misión. Sin embargo, hubo un caso atípico. No sabía si era información errónea, les mintieron sobre los detalles de la misión por un precio más bajo, o si simplemente era algo completamente nuevo. Tenían un líder. Y no era solo un bandido común. Era un hombre corpulento de piel oscura con cabello rubio pálido y regular. Un hombre corpulento de piel oscura que vestía una diadema blanca que mostraba el símbolo de Kumo, con una barra cortada a través de dicho símbolo. Un ninja perdido. Afortunadamente, no es muy fuerte para los estándares generales. Ni siquiera había sido capaz de localizar a Daiki escondido en el árbol en el que estaba. Claro, los ninjas de Konoha eran los mejores saltando entre árboles y escondiéndose dentro de los árboles, pero no era como si fuera un tipo de sigilo demasiado hábil. Shinobi. Después de todo, estaba en la parte media superior de la clasificación de su clase de graduados. Naruto había sido el mejor de ese campo para su clase, el único que era el mejor en su clase. Daiki miró el libro que sostenía en su mano. Un libro de bingo, se entregaron a todos los miembros del Genin Corps. Nombre. Komaya Hekazu. Edad. 24. Rango. Genin. Estimación de amenazas. De rank. Información del objetivo. Un shinobi de rango y archivo, entrenado principalmente en las artes de Kenjutsu, con poco jutsu para hablar más allá de lo básico. Buscado por el asesinato de su compañero de equipo antes de huir del pueblo de Kumogakure. Recompensa. 150,000 ryo. Básicamente, para todos los efectos, era un genin de carrera, nadie especial. Pero entonces de nuevo, yo tampoco soy especial. Reflexionó Daiki. Sin embargo, la pregunta que debe hacerse es si era más especial que Komaya Hekazu. Bueno, de cualquier manera, el hombre tenía habilidades de detección lamentables, ni siquiera era capaz de notar que un genin vigilaba su campamento durante horas. Daiki confiaba en su capacidad para eliminar a los bandidos sin que el hombre se diera cuenta, siempre y cuando lo hiciera en silencio y no se aventurara a entrar en la cabaña principal del puesto de avanzada donde el antiguo shinobi de Kumo se había retirado hace una hora. Realmente había 3 opciones para él. Podía entrar, matar a los bandidos e irse, como era la misión, podía matar a los bandidos y luego ir por la cabeza del shinobi también, o podía regresar a la aldea e informar el cambio de circunstancias. Y la opción 3 sería la apuesta segura. Pero también y la opción perra. Si tengo demasiado miedo de enfrentarme a un genin de carrera, ¿cómo diablos voy a ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la mierda que se avecina? Hizo una mueca ante el pensamiento. Estaba receloso de pelear con otros shinobi en este momento, especialmente después de lo que le sucedió con esos punks jorobados de Iwa. No, él quería ir por la cabeza de este tipo. Funcionaría como una prueba para él. Para ver si tenía lo necesario para lograr realmente lo que quería. Además, estaba bien equipado para esto. Tenía su kunai, su shuriken, algunas bombas de humo, un solo pergamino de sellado hecho por él e incluso algunas etiquetas explosivas de su propia creación, una incluso ya envuelta alrededor del mango de un kunai preparada para ser lanzada sobre la marcha. Y encima de todo eso, el elemento sorpresa estaba de su lado. Y en el lado positivo, los detalles de la misión eran solo para encargarse de los bandidos. Entonces, cualquier objeto de valor que tuvieran, era gratis para tomar. Hagámoslo. Daiki asintió para sí mismo, poniéndose de pie y guardando el libro de bingo en su bolsa de suministros, antes de dibujar 2 shuriken. Se acercó al borde de la rama y alineó su brazo, luego lo azotó hacia afuera. Los 2 shuriken dejaron su mano en un borrón, y unos momentos después, perforaron las yugulares de ambos bandidos que custodiaban la entrada. Cayeron juntos al suelo, muertos. Por un momento, Daiki se limitó a mirar. Y descubrió, que en realidad no sentía nada al matarlos. Eran solo bandidos después de todo. Sintió más emoción degollando al conejito que la academia le había regalado en su último año para que se acostumbrara a matar.
Saltó de la rama del árbol y descendió hacia el suelo dentro del puesto de avanzada, aterrizando un segundo después, de puntillas detrás de una de las cabañas, sin hacer ruido. No había ningún bandido por ahí aparte de unos pocos sentados juntos en medio del puesto de avanzada, bebiendo alcohol alrededor de una fogata. Sacó un par de kunai y se puso a trabajar. Fue, casi absurdo, lo fácil que fue acercarse sigilosamente a los bandidos afuera, un par de kunai atravesaron la garganta trasera de dos de ellos, y luego, antes de que el otro pudiera darse cuenta de que sus amigos estaban muertos, le cortaron la garganta y no lo hizo. Ni siquiera tienes la opción de hacer un sonido. Y el resto esparcido por las cabañas de avanzada fue igual de fácil. Sobre todo porque la gran mayoría de ellos estaban profundamente dormidos. Y una simple transformación en uno de los bandidos afuera, fue suficiente para que los despiertos bajaran la guardia y permitieran que los asesinara antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Todo lo que tenían para ellos eran armas, poco o ningún entrenamiento para que valieran la pena dentro del combate en este mundo. Eran normales en todos los sentidos, hasta en sus armas. No había individualidad en ellos, cada uno de ellos tenía espadas de hierro comunes, y solo unos pocos incluso llevaban armas de repuesto en algunas dagas. ¿Quién incluso usó dagas en estos días? Los kunai eran más baratos y fáciles de conseguir en tus manos. Tontos de mierda. En total, cuando terminó y lo saqueó por todo lo que valían, se encontró como el orgulloso nuevo propietario de 32 espadas comunes y 3 dagas. Y todo lo que tenían entre ellos era 30.000 yo. Los pobres follabaratos. Parecía que su jefe guardaba algo de valor para él. Todos los bandidos estaban muertos en menos de 5 minutos. Shinobi, incluso los más débiles como él, estaban muy por encima de la población común. Se sentó junto al fuego, donde los cadáveres de los bandidos afuera yacían a su alrededor y miró la cabaña principal donde estaba el líder. Su mente estaba en parte en cómo se acercaría a matar al hombre, y en parte en el hecho de que no había recibido notificaciones ni nada. Lo que significaba que probablemente no había ganado algo así como experiencia por matarlos. Como de costumbre, este sistema de juego suyo era bastante diferente de todo lo que había visto en juegos o historias reales. Pero por si acaso, estado. Él pensó. Nombre. Daiki Yurei. Edad. 13. Capacidad de chakra. 6500, Élite Genin. Fuerza. 31.500. Resistencia. 47.500. Durabilidad. 31.500. Agilidad. 31.500. Taijutsu. 105.500. Ninjutsu. 55.500. Genjutsu. 10.500. Bukijutsu. 3.500. Control de chakras. 155.500. Afinidades de los chakras. Rayo, N/A. No tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novicio. Has alcanzado el nivel de un novicio. Sí, como era de esperar. Su resistencia y capacidad de chakra habían aumentado un poquito, e incluso su Bukijutsu había subido un poco, lo que tenía sentido, era la primera vez que usaba sus armas para matar. Pero nada como la experiencia o subir de nivel que hizo que sus estadísticas sufrieran un cambio drástico. Bueno, lo que sea. Le dijo algunas cosas, pero abrió muchas más preguntas sobre esta cosa. ¿Podría ser posiblemente alguna forma de linaje? Eso no importaba ahora. Tenía un ex shinobi de Kumo para matar. Bueno, de cualquier manera, en lo que respecta al ninja desaparecido, no tenía sentido luchar contra él si no tenía que hacerlo, para matarlo. El combate shinobi no se trataba solo de intercambios frontales de taijutsu y ninjutsu. Daiki metió la mano en su bolsa de suministros y sacó las 4 etiquetas explosivas que le quedaban, antes de arrastrarse sigilosamente hacia la cabaña principal y plantar una a cada lado del pequeño edificio. Luego, regresó al fuego y sacó el kunai que ya había golpeado con una etiqueta y sonrió. ¡Bum, bebé! Se rió entre dientes, antes de pasar su chakra a través de la etiqueta para encenderla y arrojarla por la ventana de la cabaña. Un momento después, el interior del pequeño edificio estalló en una explosión, activando y detonando las otras 4 etiquetas de explosión, envolviendo el pequeño edificio en una explosión masiva. Los escombros volaron por el aire cuando el edificio en sí fue destruido y Daiki se tensó, preparándose para disparar hacia adelante con un movimiento rápido y abalanzarse sobre el hombre con todas sus fuerzas.
Y sin embargo, mientras estaba allí, tenso y listo para actuar en cualquier momento, pasaron 10 segundos, luego 30, y antes de darse cuenta, un minuto entero sin signos de movimiento. Y para entonces el humo de las explosiones comenzó a apagarse. Pronto, los restos de la cabaña aparecieron a la vista, más o menos una pila de escombros y restos de muebles destrozados, y tirado entre los escombros, medio sumergido, medio no, estaba el cadáver carbonizado de Komaya Hekazu. Daiki parpadeó. ¿Eso fue fácil? Mucho, mucho más fácil de lo que esperaba. Pensó que tendría una pelea épica con este tipo que estaría herido y furioso. Pero no, y simplemente estaba muerto. Por otra parte, básicamente lo golpeó con lo que equivalía a 5 granadas y derribó un pequeño edificio encima de él. Por duros que fueran los shinobi, este tipo seguía siendo un genin como él, y no uno impresionante como Sasuke o algo así, solo era un novato. Entonces, ¿tenía sentido? Sacudiendo la cabeza, Daiki se acercó y sacó el cadáver de los escombros. Su piel estaba ligeramente humeante y sus ojos estaban en blanco en la parte posterior de su cabeza, la piel de su rostro carbonizada y quemada. Demonios, su equipo parecía estar en mejores condiciones que él. Una típica espada Kumo con mango blanco que todos parecían tener y un par de armas carbonizadas y bolsas de suministros. Selló la espada en su pergamino de sellado, antes de rebuscar en sus bolsas. Encontró algunos kunai, algunos shuriken, un carrete de alambre ninja, un total de 55.000 yo. Hola, ¿qué es esto? Daiki parpadeó mientras observaba el último objeto que encontró. Un pequeño pergamino enrollado. Lo abrió y sus ojos se agrandaron en estado de shock. Mierda. Se quedó boquiabierto. Reflejado en él estaba el título. Rango B, estilo relámpago. Asesinato electromagnético. Eran las instrucciones para un jutsu estilo rayo. Y uno que incluso conocía. Mierda, ¿cuál fue su suerte aquí, hombre? Rápidamente, lo selló en su pergamino con el resto de su botín, antes de sacar una de las espadas y cortarle la cabeza al hombre y hacer lo mismo con ella. Su corazón latía rápidamente por la emoción, y sin siquiera pensar en lo que acababa de hacer, se retiró al árbol en el que se había escondido durante las últimas horas. Capítulo 8. Por mucho que a Daiki le encantaría empezar a aprender el nuevo jutsu, acababa de encontrarlo de inmediato. No podía hacer exactamente eso estando tan lejos del pueblo. Bueno, estaba bien de cualquier manera, ya que no pasaría mucho tiempo antes de que regresara a la aldea y se dirigiera a ella. Sin embargo, antes de eso, tenía un objetivo más al que llegar. Terminado con su misión, y con la emoción inicial de lo que encontró desapareciendo, Daiki se dirigió hacia Kubisaki Pass, la antigua capital de la tierra de Neki, donde el otrora daimyo y ex líder shinobi de la tierra residía en un castillo de su propia espalda en el día. Por lo que recordaba de sus clases de geografía en la academia, las fuerzas shinobi de la tierra de Nek fueron aniquiladas justo antes de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, por Tanigakure, el pueblo escondido en el valle. Tanigakure, una vez fue una aldea shinobi de la Tierra de los Ríos, y por orden de su daimyo, habían invadido la Tierra de los Cuellos para expandir su territorio. Estar justo entre la Tierra del Viento y la Tierra del Fuego, los hacían sentir amenazados constantemente. Los Tanigakure fueron eliminados durante la Segunda Guerra, por Konoha, de hecho, en respuesta a su ataque a la Tierra de los Cuellos, porque estaban aliados con su aldea. Ahí está. Daiki vio su destino menos de media hora después de dejar atrás el campamento de bandidos. Después de todo, era un país bastante pequeño. Sobresaliendo por encima de los árboles, a unos 250 pies de altura, había un gran castillo de color oscuro. Su objetivo. La invocación camaleón, Shiromari. Si no recuerdo mal, el pergamino de invocación debería estar ubicado en la parte superior, dentro de la torre. Daiki reflexionó, mirando la torre sobresaliente del castillo elevándose en el aire. Destruir el pergamino enviaría a Shiromari de regreso al reino de la invocación, pero eso sería un desperdicio. Sin embargo, tenía que admitir que Shiromari era increíble mezclándose. No podía sentir nada extraño con solo mirar la forma de castillo que había tomado la invocación. Bueno, si se esperaba una cosa de una invocación camaleónica, suponía que se mezclaría. Había dos maneras en que esto podría ir. De cualquier manera, probablemente iba a ser atacado por Shiromari, lo cual no era bueno, no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra la invocación de un jefe, y definitivamente era la invocación del jefe. Ninguna otra invocación tendría el pergamino de invocación del clan.
en la mano. La primera opción era que después de tener en sus manos el pergamino, podía razonar con Shiromari y calmar a la invocación. Mencionar que mi pueblo natal mató a los enemigos de sus maestros anteriores podría traerme un poco de buena voluntad. Reflexionó. La segunda opción era que no podía calmar la invocación y tendría que reservarlo de regreso a Konoha y confiar en sus compañeros shinobi para protegerlo y evitar la invocación del jefe. Eso o darse por vencido después de que huyó. De cualquier manera, iba a firmar su nombre en ese contrato esta noche. Los ojos de Daiki se entrecerraron mientras miraba el castillo pensativo. El método más rápido y seguro sería irrumpir en la torre desde el exterior y salir con el pergamino rápidamente y no correr el riesgo de ser atrapado en el estómago de Shiromari. Pero, él se vería como un ladrón común si hiciera eso, y no se ganaría exactamente la simpatía de la invocación del camaleón rompiendo un agujero en ella. Entonces, la mejor opción probablemente sería simplemente ingresar desde el frente y subir por la torre. Bueno, al menos, Shiromari no saltó inmediatamente a tratar de matar a Naruto, Hinata y Kiba cuando entraron. Así que al menos tenía eso a su favor. Saltando del árbol, Daiki caminó hacia el castillo, subió las escaleras y agarró la manija de la puerta, antes de abrirla y entrar. Un silbido lo dejó cuando entró, bonito diseño ostentoso. Tenía que admitir eso. Gran piso inclinado de color púrpura brillante, pinturas extravagantes, jarrones y otros elementos que revisten las paredes como decoración. Teniendo en cuenta que esto se basaba en el castillo original del invocador anterior, Daiki tuvo que darle apoyo al hombre. Incluso solo desde el pasillo, admitió que el hombre tenía buen gusto. Manteniendo sus sentidos alerta, Daiki hizo lo que planeó y se dirigió a la escalera interior y subió. Ignoró los pisos intermedios a los que se ramificaban las escaleras y continuó hasta la parte superior. Y no mucho después llegó a su destino. Era una pequeña habitación ubicada en la parte superior de la torre, tenuemente iluminada, con un pequeño santuario en el medio, y encima de un pequeño pedestal, se encontraba un pergamino muy grande de color verde oscuro. El pergamino de invocación del camaleón. Realmente es un pergamino de invocación. Daiki fingió estar sorprendido y caminó hacia él. Ya tenía un plan y una excusa conveniente de cómo lo sabía para ponerlo en acción. Gracias, grupo de bandidos. Gracias, ex Kumo Shinobi muerto. ¿Cuál era su nombre de nuevo? No es importante. En la carpeta del pergamino, pudo ver el diseño de un camaleón de tinta oscura con la cola enroscada y la larga lengua estirada. Daiki desplegó el pergamino, y en múltiples columnas diferentes, vio docenas de nombres, escritos con sangre. El último siendo Kubisaki Koza. Kubisaki Koza, he leído sobre este tipo, tarareó Daiki, haciendo alarde de ello. Pero al menos aquí, no estaba mintiendo, no sé cuánto significará para ti ahora que ya te has ido, pero nosotros los de Konoha obtuvimos tu venganza por ti, aniquilamos a Tanigakure en retribución por tu. Aplaudiendo, Daiki inclinó la cabeza y dijo una breve oración por la memoria del hombre. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le había dejado algo tan valioso. Realmente, Daiki estaba increíblemente agradecido con él. Si alguna vez conoció al tipo en el mundo puro, se aseguraría de comprarle un trago. Con la oración terminada, Daiki no perdió tiempo, se mordió el pulgar, cortándolo y haciéndolo sangrar, y luego escribió su nombre en el pergamino. Enrolló el pergamino del contrato de invocación, lo llevó bajo el brazo y esperó un momento. Casi esperaba que las paredes se convirtieran en el interior carnoso del estómago de un camaleón y trataran de digerirlo. Pero no. Nada. Bueno, gracias a la mierda por eso. Hoy seguro fue un día de suerte, parecía que Shiromari no tenía interés en devorarlo como todas las otras pobres almas que terminaron atrapadas dentro de él. Sin mirar a un caballo regalado en la boca, Daiki volvió a bajar las escaleras, hasta el fondo y se dirigió directamente a las puertas delanteras. Dejó escapar un profundo suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo dentro de sí mismo cuando salió y bajó las escaleras exteriores. Se detuvo al pie de las escaleras y se dio la vuelta para mirar hacia el castillo, frunciendo los labios mientras pensaba. Parecía que era libre de seguir el pergamino. Pero, si no hiciera nada al respecto en este momento, no sería capaz de convocar al jefe real. Bueno, al menos tenía un plan aproximado para esto, así que podía probarlo, no tenía sentido ya que parecía que Shiromari estaba bien con él. No eres un castillo en absoluto, ¿verdad?
Habló en voz alta, sé que este castillo fue destruido hace unos buenos 50 años, y hay un montón de rumores sobre ti. Diablos, escuché a un tipo hablar de ti desde el principio, afirmando que sabía que eras una invocación y eso era porque no se estaba haciendo cargo del castillo vacío aquí. No hubo respuesta. Solo la deriva del viento en sus oídos y ningún cambio en el castillo. Sin embargo, sintió un hormigueo en los vellos de sus brazos, como si alguien a quien no podía verlo estuviera observando. Así que Daiki siguió adelante. Y siguiendo el pergamino de invocación que acabo de encontrar, se suma, ¿no? El Genin reflexionó, eres uno de los invocados del clan Camaleón, ¿verdad? Por un momento, no pasó nada. Y por ese momento, pensó que tal vez, era una causa perdida. Pero entonces, un suspiro audible resonó en el aire, entrando en sus oídos. Era fuerte y retumbante, como se esperaba de una criatura de ese tamaño. ¿Y qué hay de eso? Una voz profunda y masculina emanó del castillo, te permití tomar el pergamino, solo deberías contar las estrellas de la suerte que dijiste cuando lo hiciste antes de firmar tu nombre en el pergamino, o te habría devorado como tantos otros. Otros. Capítulo 9. Así es. Los labios de Daiki se curvaron en una sonrisa sardónica, ¿tengo razón al suponer que eres el jefe del clan Camaleón? Un resoplido vino del castillo, de hecho, mi nombre es Shiromari, orgullosa líder del clan Camaleón. El invocador disfrazado de castillo se presentó a sí mismo, ahora puedes convertirte en un nuevo invocador, puedes resolver el trato solo entre tú y mi clan, tengo un deber que cumplir, encargado por mi antiguo maestro, tu predecesor. Sí, por cierto, gracias por dejarme firmar con mi nombre en el pergamino, respondió Daiki, antes de fruncir el ceño. Pero, tienes que haber estado aquí durante 50 años, ¿por qué? Simplemente estoy realizando la tarea que me encomendó mi antiguo maestro, devoraré a todos sus enemigos. Shiromari declaró con orgullo. Bueno, si nada más, Daiki tenía que elogiarlo, o más bien su pura lealtad. Si estás hablando de Tanigakure, los tipos que mataron a tu maestro y sus seguidores, están todos muertos, señaló Daiki, reforzando lo que dijo antes, ni una sola persona de esa aldea está viva. Masacramos a todos los hombres, mujeres y niños, no quedan enemigos de tu amo para que los mates. No estaba exactamente escrito de esa manera en los libros de texto, pero, leyendo entre líneas, era fácil de ver. Shiromari se quedó en silencio por un momento. ¿Ni uno solo? A pesar de lo poderosa y masculina que sonaba la voz de invocación, Shiromari no pudo ocultar la flaqueza en su voz ante la pregunta. Lo dije antes, ¿no? Nosotros, los de Konoha, los masacramos en represalia por matar a tu maestro y a sus seguidores, respondió Daiki, así eran las cosas en ese entonces. Los matamos hasta el último hombre y nos aseguramos de que ninguno podría volver con pensamientos de venganza, tomamos todo lo de valor y quemamos su aldea hasta los cimientos. Todos se han ido. Fue un poco aleccionador en realidad mencionarlo. Le recordó cuán verdaderamente brutal era este mundo. Y él no era un mesías como Naruto que podía hacer que la gente se arrepintiera y viera la luz y encontrara mejores formas de vivir. Era solo tu shinobi de todos los días, con un poco más de información que el resto para usar en su beneficio. No tenía el privilegio de la fuerza, el poder innato o el talento para preocuparse por gente así. Y veo. Shiromari respondió simplemente. En ese momento, una enorme bocanada de humo envolvió el castillo, y de repente desapareció, todo lo que quedó fue la base de piedra sobre la que estaba construido. Y en su lugar, había un camaleón titánico de escamas verde oscuro, con ojos amarillos brillantes, antenas largas como serpientes que recordaban orejas que se extendían hacia atrás desde su cráneo, y un par de apéndices en forma de alas que sobresalían de su espalda. Y su gigantesca cola, estaba rematada con la cabeza de una enorme serpiente. ¿Qué demonios? Daiki se quedó boquiabierto ante la verdadera forma de Shiromari. Por un lado, ¿por qué diablos tenía una serpiente como cola? Y en segundo lugar, lo reconoció. Claro, tenía un color mucho más oscuro, pero esta era la invocación camaleónica de Pain, ¿verdad? ¿Eso significa que Pain mató y esclavizó a Shiromari algún tiempo antes del final del salto de tiempo? Los pensamientos de Daiki se aceleraron. Brillantes ojos amarillos lo miraron fijamente, examinándolo. ¿Qué pasa con la cola de cabeza de serpiente? No pudo evitar preguntar. Shiromari parpadeó lentamente,
Es simplemente una señal de mi parentesco, respondió el enorme camaleón, era bastante comunicativo, el clan camaleón estuvo aliado una vez con el clan serpiente, un experimento en el camino para convertirse en el clan dragón como ellos lo deseen. Nací del líder anterior del clan camaleón y el líder actual del clan serpiente, Manda. El que explicó la segunda parte de eso, fue la propia cabeza de serpiente, levantándose sobre la cabeza normal de Shiromari para mirar a Daiki. Parecía que Shiromari tenía una sola personalidad controlando ambas cabezas. Entonces, ¿era tal vez una especie de percepción compartida entonces? ¿Algo así como lo que hizo Nagaot con sus Six Paths of Pain y el Rinnegan? Pero aún así, eso explicaba mucho sobre la apariencia de Shiromari, más o menos. Incluso explicaba los apéndices en forma de alas y antenas que, si se endurecían, podían pasar por cuernos. Eran como dragones. Al igual que aquellos que dominaron el modo Snake Sage, trascenderían de ser una serpiente para convertirse en un dragón y obtener apéndices similares a los de un dragón, como cuernos en el caso de Kabuto. Konoha está en contra del clan serpiente en su mayor parte en este momento, respondió Daiki, a pesar de la cantidad de preguntas que quería hacer, su principal invocador es un traidor de Konoha que huyó de la aldea. No hay problema con eso, la alianza con el clan serpiente hace tiempo que se vino abajo, los enormes hombros de Shiromari dieron algo parecido a un encogimiento de hombros indiferente, y no hay amor perdido entre mi padre y yo, él es un vil, bestia arrogante. Está bien, Daiki se encogió de hombros. Entonces, ¿hay algún tipo de prueba que tengas para mí? Ya sabes, para obtener tu lealtad y todo, y tu cooperación. No, respondió Shiromari, yo y el clan te observaremos, eso es todo. Si descubrimos que no eres apto como invocador, simplemente eliminaremos tu nombre del pergamino de invocación principal y te impediremos convocarnos. Tal como están las cosas, puedes llamarme a mí y a mi clan como quieras, por ahora. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes de que seas capaz de convocarme a mí mismo, te falta el chakra necesario. Tendría que buscar eso en el futuro y mantener buenas relaciones con ellos, pero aparte de eso, no había nada de qué quejarse. Espera, hizo una pausa, un pensamiento vino a su mente, ¿puedes sentir mi chakra? Preguntó Daiki. Por supuesto que puedo, Shiromari puso en blanco sus enormes ojos amarillos brillantes, el clan camaleón se especializa en mezclarse, esconderse de los demás y sentir a los demás, cada miembro del clan camaleón es un sensor nato. Bueno, bien por ellos, supuso. No estaba nada celoso. Además, ahora básicamente podía invocar un sensor para que lo ayudara cuando lo necesitara, muy bien por él. Genial, ustedes son bastante asombrosos, ¿eh? Daiki elogió. Bueno, mi nombre es Daiki, es un placer trabajar contigo. Sí, supongo que lo es, Shiromari asintió una vez, sin embargo, ahora es hora de que regrese a casa. Así que hasta la próxima vez que nos encontremos, invocador Daiki. El enorme camaleón inclinó respetuosamente su cabeza principal, antes de desaparecer en una enorme bocanada de humo, regresando a su hogar. Bueno, eso fue una cosa, Daiki mordió el labio. Mucho, mucho más fácil de lo que pensaba que iba a ser. Y ahora tenía su propia convocatoria personal, ve con él. Aunque, como de costumbre, necesitaría trabajar en su capacidad de chakra antes de poder hacer algo en ese frente. Al menos ya conocía los sellos manuales para el jutsu de invocación y era una técnica bastante sencilla. Tiempo de ir a casa, Daiki se dijo a sí mismo. Sacó el pergamino de sellado de su bolsa y selló el pergamino del contrato de invocación dentro de él y saltó a los árboles que rodeaban el área. Hizo una pausa cuando aterrizó, sus ojos por un momento se desviaron en dirección a la tierra de los ríos. Después de todo, Tanigakure no era el único lugar en la tierra de los ríos. Había una base de Akatsuki allí. Pero aún más importante para él, era la mina de oro de Katagami, un pequeño pueblo minero en la tierra de los ríos, y no muy lejos de su posición actual. Y el lugar donde Raiga y Ranmaru habían fijado su residencia. Pronto. Se prometió a sí mismo. Aún no era el momento. No tenía la fuerza para derribar a Raiga como estaba ahora. Pero lo haría. Sabía exactamente dónde encontrar al hombre. Lo único que le faltaba, era la fuerza que necesitaba para hacerlo. Capítulo 10. Daiki se encontró regresando a Leaf Village temprano en la mañana. Podría haber regresado antes, pero decidió acampar y descansar unas horas antes de hacerlo.
Y haz una copia de las instrucciones del ninjutsu asesinato electromagnético y la matriz del sello del pergamino de invocación del clan camaleón. Algo interesante que había aprendido sobre los sellos era que, en su mayor parte, uno no podía activar la matriz del sello sin comprender cómo funcionaba el sello y desencadenar los efectos con chakra. Solo el más de los sellos básicos podría ser activado por alguien que no entendiera cómo funcionaban, porque el gatillo era así de simple y podía activarse simplemente pasando chakra a través de él. Fue un poco fastidioso aprender realmente al principio, porque significaba que no podía simplemente sacar a Naruto sin camisa y copiar su sello de 8 trigramas y bam, dejarlo caer sobre sí mismo y encontrarle un bijulu o algo para meter allí y ellos ganan. Por otra parte, tenía sentido, más o menos. Si uno pudiera simplemente copiar y usar un sello, el Iraisin no sería tan raro, ¿verdad? De todos modos, copiar la matriz del pergamino del contrato de invocación, al menos le permitió estudiar un tipo raro y de alto nivel de matriz de sello y expandir su propio conocimiento. Solo entendió una fracción de eso cuando estaba copiando, pero ya, la cabeza de Laiki estaba llena de ideas. Tal vez pueda grabar un sello en armas y artículos y conectar el sello a un sello de almacenamiento, una versión más débil del sello de invocación para que vuelvan al sello de almacenamiento después de un período de tiempo determinado. Reflexionó el chico mientras atravesaba el pueblo hacia la Torre Hokage. No tenía exactamente armas legendarias a mano, pero lanzar toneladas de armas desde un sello bien podría ser un jutsu de su propia creación. Podía hacer su propia puerta de Babilonia de contrabando. Puerta del Resplandor. Ahora que era un nombre dulce y totalmente original. Su nombre significaba brillar después de todo. O tal vez Shining Gate sería mejor. De acuerdo, había problemas que necesitaban ser resueltos, un pergamino no era exactamente el mejor uso de eso. Quizás si se tatuara el sello en la palma de la mano. Incluso podría editar la matriz de sellado para agregar parte de la fuerza del sello explosivo, para tener la opción de apuntar y disparar sus armas básicamente en lugar de tener que lanzarlas, como Tenten. Definitivamente se requería más estudio y experimentación en ese frente. De cualquier manera, los copió simplemente porque no estaba seguro de si se le permitiría conservarlos. Después de todo, los pergaminos de invocación eran increíblemente raros, y Electromagnetic Murder era un jutsu de rango B, probablemente valía un centavo. Bueno, de todos modos, él tenía las copias, y su nombre ya estaba en el pergamino del contrato, así que incluso si fueran confiscadas, en realidad no perdería mucho. También fue una prueba. Para ver cuánto podía salirse con la suya. ¿El Hokage le quitaría su botín? Al ver que era Hiruzen, aunque la posibilidad siempre estuvo ahí, lo dudó. Pero, lo más pragmático por hacer, fue cubrir sus bases y probarlo independientemente. Unos minutos más tarde, Daiki llegó a su destino y por el momento alejó esos pensamientos de su mente. El genin entró en la torre Hokage y atravesó el piso inferior del edificio hasta la sala de admisión de la misión. Parecía que era lo suficientemente temprano en el día, que una vez más el Hokage estaba en la habitación. Lo que ahorró tiempo, en el momento en que descubrió el pergamino de invocación, probablemente lo habrían dirigido a su oficina de todos modos. Daiki-kun, ¿ya regresaste? El Sandai me lo saludó calurosamente. Sí, señor, se detuvo frente al escritorio principal detrás del cual estaba sentado el Hokage e inclinó la cabeza respetuosamente, no estaba muy lejos para viajar y los bandidos eran una presa fácil, ni siquiera se dieron cuenta. Espléndido trabajo, lo elogió Sarutobi, fumando ligeramente la pipa que colgaba de entre sus labios, me aseguraré de informarle al cliente, para que pueda cobrar su pago. Gracias, pero antes de eso y comenzó Daiki. El anciano Hokage levantó una ceja hacia él. Hubo algunos contratiempos que los detalles de la misión no tuvieron en cuenta. Añadió. ¿Es eso así? El Hokage tarareó, mirándolo con interés, ¿qué tipo de hipo? Los bandidos fueron liderados por un ninja desaparecido, reveló Daiki, metiendo la mano en su bolsa de herramientas y sacando el libro de bingo que contenía y pasando a una página específica con orejas de perro, Komaya Hekazu, un ex genin de Kumo. Ya veo, eso de hecho aumentaría la clasificación de una misión y no enviaría a un novato como tú a lidiar con un ninja desaparecido, especialmente no solo. Sarutobi se inclinó ligeramente hacia adelante y leyó la entrada dentro del libro antes de mirar al chico a los ojos. Supongo que, ya que estás parado aquí, informando el éxito de tu misión, él ha sido atendido.
Sus habilidades de detección eran pobres, cubrí la cabaña en la que residía con múltiples etiquetas explosivas, no sobrevivió, explicó Daiki rápidamente, lo admito, esperaba más de él. Me atrevo a decir que es bueno que no haya más para él, o es posible que no estés parado aquí ahora. El anciano sacudió la cabeza ligeramente, deberías haber regresado cuando notaste el cambio en los parámetros de la misión. El regaño fue ligero. Daiki hizo una ligera mueca, pero ya había preparado su historia de tapalera. Lo habría hecho, pero mientras los espiaba, reveló una información que me llevó a actuar. En efecto, Sarutobi reflexionó a cambio, incitándolo a continuar. Estaba en posesión de un pergamino de ninjutsu para un jutsu de relámpago de rango B, pero no solo eso, continuó Daiki, habló de un pergamino de contrato de invocación que había descubierto escondido en un castillo no muy lejos del puesto de avanzada que él y los bandidos se habían apoderado. El Hokage parpadeó, esa fue la única acción de sorpresa que dio, ¿en serio? Preguntó. Daiki asintió, decidí encargarme de él en ese momento, y luego asegurarme el pergamino del contrato yo mismo. Reveló. Hiruzen suspiró y levantó la mano para frotarse el puente de la nariz, y de nuevo, viendo que estás parado aquí ahora, estoy seguro de que tuviste éxito, respondió, antes de sacudir la cabeza y bajar el brazo, en el futuro, no tome riesgos como este a la ligera, su vida como shinobi de Konoha tiene mucho más valor que un mero jutsu de rango B o un pergamino de invocación. Daiki parpadeó a cambio. Él estaba sorprendido. Y él era solo una ejecución del molino que nadie genin después de todo. Un jutsu de rango B, no importa un pergamino de invocación, valía mucho más en el gran esquema de las cosas que un genin de carrera que abandonó la limpieza.